México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Zacatecas, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. Bueno, ya estamos de vuelta, gracias a mi compañera Lucero Gulrich, que inició esta mañana de lunes con lo más relevante que le vamos a presentar el día de hoy. Por supuesto, tenemos muchísimas cosas, las elecciones internas en el Partido de la Revolución Democrática este fin de semana, el tema de Ronaldinho que se viene a los Gallos Blancos del Querétaro, las intensas lluvias que se dejaron sentir en todo el Valle de México durante la noche de ayer y la madrugada del día de hoy. Y pues bueno, vamos a platicar de muchísimas cosas esta mañana. Aquí en la mesa de trabajo saludo con mucho gusto a Miriam Estrada. Muy buenos días, Alberto, muy buenos días también a nuestra audiencia. Y como todos los lunes a Paquito Santillán, Francisco Santillán, ¿cómo te va? Beto, buen día. Miriam, buenos días, un saludo a todo el auditorio que nos ve. Eres, integrante del partido Movimiento, del partido Nueva. Bueno, vengo dormido, hombre, todavía, ¿no? Sí, así es. Tanto en Hidalgo como en Morelos. Así es. Muy bien. Los dos estados. Bueno, pues vamos a empezar esta mañana con muchísima información que tenemos para todos ustedes. Vamos a empezar, mire, porque el día de hoy se celebra, yo no creo que sea la palabra correcta decir se celebra, pero el día de hoy se está conmemorando el Día Internacional de la Alfabetización. Y digo que no se celebra porque al final del día estamos muy atrasados en lo que deberíamos estar, pues, muy desarrollados, ¿no? Sí, de acuerdo con la información que nos han hecho favor de integrar nuestros compañeros de producción, pues bueno, en 1967 la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura establecieron el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización. Al respecto, la UNESCO señala que la alfabetización es a la vez un derecho humano, un instrumento de autonomía personal y un medio para alcanzar el desarrollo individual y social. El tema para este Día Internacional pues es alfabetización para el desarrollo sostenible. Y es que es este rubro pues uno de los elementos fundamentales para promover el desarrollo y en esta medida dotar a las personas de autonomía para tomar decisiones en los ámbitos del crecimiento económico, desarrollo social, integración medioambiental. La alfabetización, pues se ha mencionado, es la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida y desempeña una función esencial en la creación de sociedades sostenibles, prósperas y pacíficas, así lo sostiene la UNESCO. Cabe destacar que, actualmente la falta de saber leer, escribir, pues es un problema que está afectando a todos los sectores de la sociedad. Según los datos de la UNICEF, 781 millones de adultos son analfabetas, es decir, 1 de cada 7 adultos, y algunos niños ni siquiera pues acuden a la escuela. La tasa de analfabetismo en las mujeres es de 9.8%, mayor a la de los varones, que registra un 6.8%. Estos son datos sobre México. En entidades federativas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca se registran los mayores porcentajes de analfabetismo, pues con un poco más del 19%. Híjole, bueno, yo creo que en el año 2014, ¿no?, a poquito de entrar en el 2015 prácticamente, con un gobierno, bueno, ya con alternancia en el poder, ya con un gobierno distinto, con reformas estructurales tan fuertes en la República Mexicana, parecería que hablar de ese tipo de asuntos es hablar del siglo pasado, y parecería. No, hombre. Parecería, Beto, todavía me parece que este es uno de los objetivos del milenio que México se planteó para poder erradicar, más bien para poder tener alfabetizada a toda su población. Creo que es un rubro, por los datos que daba Miriam, que no se va a poder cumplir. Pareciera increíble que hoy todavía haya personas que no tengan la posibilidad de acceder a la preparación, aprender a leer, escribir, que son los dos elementos educativos más básicos de cualquier sistema. Y pues es una lástima que, como tú bien lo dices, entrando a 2015, lleguemos al punto en el que el 100% de nuestro país no esté listo para leer y para escribir. El 100%. Exacto, mira, no me van a dejar mentir, suena un tema muy ilógico, contemplando que, digo, nuestro país supuestamente está a la vanguardia en Latinoamérica, supuestamente es de los países con mayor desarrollo,
nuestros gobernantes se dan unos bonos estratosféricos, ¿no? Por cualquier cosa, por alzar la mano en cualquiera de los temas, y pareciera que la sociedad, bueno, tenemos al hombre más rico del mundo en este país, ¿no? O sea, pareciera que la sociedad tendría que ir al mismo camino que los políticos, que la riqueza sectorizada solamente en un nivel, y no, o sea, hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre esta riqueza concentrada en unos cuantos, muy pocos, y la pobreza generalizada y la ignorancia generalizada en este país también. Así es, y vuelvo a lo mismo. Este es un tema que, lo que tú mencionas es un tema de cómo se ha distribuido la riqueza en nuestro país, pero ya no es de la distribución económica, cómo se están distribuyendo los dineros, es un tema de justicia social. ¿Sí? ¿Cómo puede haber una sola persona, una en este país, que no sepa leer y escribir? Imagínense lo que nos escuchan, alguien que no sea capaz de leer una tarjeta, de leer algún periódico, alguna indicación, es una persona que está destinada a no tener las condiciones de vida óptimas, ni siquiera dignas, que tiene que tener todo ser humano. Claro, y yo recuerdo en los tiempos de Fox, ¿no? Bueno, que se preocupaban tanto porque todos tuvieran acceso a internet, porque la enciclomedia, ¿no? O sea, excesos, por así decirlo, en las aulas, pero la parte básica ni siquiera ha estado cubierta. Sí. Pero bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos ahora a hacer una pausa en esta sección de información y nos vamos a ver un video en donde pues estuvo circulando en las redes sociales una valiente mangosta que se enfrenta a 4 leones, valientemente. No, pues está canijo, ¿eh? Pero bueno, aquí hay quienes dicen en las redes que pues no tenían mucha hambre estas leonas porque pues simplemente jugueteaban un poco. Sí. Hasta retrocedían y demás. Pero pues valientemente ahí lanzaba sus gritos y mordiscos en contra de estas leonas. No, eso está echando la flojera, mira. Sí. Nomás están cotorreando con ella. Sí, parece ahí un partido entre las Chivas contra las Águilas, ¿no? Las Águilas ahí medio vapor. Puro si cascareo. Ándale. No, parecía lo del domingo, ¿no? Ese domingo que quieres olvidar. Nada más que aquí es esta mangosta en lugar de un águila, pero sí, ahí está. Ahí está. Contra los Pumas, ¿no? Contra los Pumas, ¿no? Son leones, pero parecen, de los mismos son gatitos. No. Bueno, pues ahí está este asunto. A ver, el siguiente tema es un tema muy interesante que ha causado mucha polémica en toda la República Mexicana y es esta declaración que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno, y que bueno, ya lo platicamos fuera del aire, creo que algunos medios de comunicación han manejado mal la información. El tema es que han declarado inconstitucional las plurinominales. Vamos a ver esta nota y de regreso vamos a platicar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los legisladores plurinominales están fuera de la ley, esto en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De esta forma, la Corte declaró inconstitucional el artículo 28 de dicha ley en sus fracciones A y B, en donde se establece que a los partidos que obtengan 3% de la votación en la elección para diputados locales se les asignará una curul plurinominal. Al respecto, el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que esta regla era un ataque al principio de representación proporcional, puesto a que no hay razón para premiar a los partidos con lugares en los congresos estatales solo por haber superado el 3% de la votación. De acuerdo con la información y análisis divulgado por el diario La Razón, con esta resolución se abre de par en par la puerta para que el PRI realice su consulta pública y de esta manera eliminar a diputados y senadores plurinominales en el Congreso. En su iniciativa, el PRI busca eliminar 100 diputados federales y 32 senadores plurinominales. El diario advierte que aunque la iniciativa suena bien, hay que ver el trasfondo del tema, ya que la eliminación de los plurinominales le terminaría dando más poder al PRI. Bueno, pues ahí está. A ver, eso es un tema que suena muy ilógico, mi querido Paco, Miriam, porque al final del día la asignación para los diputados, para todos los cargos por la vía plurinominal, se ha hecho así desde hace 50 años o más, ¿no? Más o menos. Entonces, que hoy, 50 años después, vengan y nos digan, está mal y es inconstitucional, hay que modificarlo, híjole, suena hasta risorio, ¿no? El tema. Pero a ver,
Para poder entender a detalle este particular, entiendo, Paco, y nos decías fuera del aire, que lo único que se tiene que hacer, así lo entendí, es cambiar, o sea, ya no van a decidir la federación sobre el tema, sino los estados. Es que mira, Beto, les comento a los que nos escuchan y nos ven. Varios medios de comunicación, les decías muy bien, cabecearon muy mal la nota. En este ánimo de establecer ratings, etcétera, claro, dijeron, declaran inconstitucional los pluris. Es una mentira. Lo que la Corte dijo, a ver, la reforma electoral nos obligó a través de la Ley General de Partidos a los estados de la República a establecer una fórmula de asignación de diputaciones plurinominales. Subrayo asignación. Varios partidos en todo el país, en varios estados, se inconformaron con el hecho de que la Federación, a través de la Cámara de Diputados, le impusiera a los estados cómo asignar a sus diputados plurinominales. Dícese, alias, cada estado apelaba a su autonomía para autogobernarse. Entonces lo que la Corte resolvió es eso, que los estados teníamos razón, que en la Ley General de Partidos nos dijeran, en los congresos locales las plurinominales se van a asignar de la siguiente manera, sí, es una violación al pacto federal, y eso es lo que resolvió la Suprema Corte. Eso es en torno a lo que versa su resolutivo de la semana pasada. Nunca han dicho que sean inconstitucionales los pluris. El artículo 52, los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política marcan su existencia, señalan, porque muchos medios también dijeron, sí, con esto se abre una puerta para el PRI, ¿no? Para la propuesta del PRI. No es cierto. O sea, nada tiene que ver en bajar el número de pluris a cómo se asignan los mismos. No. Nada tiene que ver una cosa con otra. Una cosa es cómo asignan los pluris de la Cámara de Diputados Federal, que está establecido en la Constitución y que es marco normativo de la Constitución, y otra cosa es cómo los estados asignamos nuestros plurinominales. En el caso de Morelos asigna 12 plurinominales y tenemos autonomía para, al interior del estado, definir cómo queremos establecer esas 12 plurinominales. El pacto federal se violó porque con la Ley General de Partidos ya no éramos nosotros quienes decidíamos, sino la federación nos decía al estado, así me van a asignar pluris. Eso es lo que declaró inconstitucional la Corte. Ok, entonces a ver, en otro asunto que tiene mucho que ver con este tema, la misma Corte hace unos meses señaló que la repartición de las prerrogativas en los partidos políticos ya no se iba a hacer de manera, como se venía haciendo, de manera local, sino asumió todo a la federación, ¿no? O sea, desde una misma fórmula a nivel federal para todos los estados se iba a dar, es lo mismo, entiendo, ¿no? Es un tema que también estará es muy similar por resolverse. Mira, el grave problema, y que lo dijimos muchos partidos, tanto nacionales como en los estados, locales, incluso PRI, PAN y PRD lo dijeron en los estados, es que esta ley, esta reforma electoral, estaba violentando muchos aspectos del pacto federal, muchísimos. Primero, la creación del INE y la desaparición de los institutos estatales electorales y la concentración de todo en el Instituto Nacional de Elecciones ya era una violación. Era una violación, pero bueno, sobre esto no hubo impugnaciones, se creó el INE y ya se encarga. Pero había violaciones como la que tú mencionas. La federación nos marcaba a los partidos políticos cómo íbamos a distribuir nuestro financiamiento público. Nos iba a marcar a los partidos cómo asignar nuestras plurinominales. Sí. Nos iba a decir a los partidos que si no podíamos celebrar elecciones, el INE absorbía. Cuestión que todos nos quejamos, muchos decíamos, ¿dónde está la autonomía de los estados? Incluso el único partido que defendía la propuesta centralista era el PAN, porque sabemos que la reforma electoral fue un vil capricho de Gustavo Madero. Sí. Entonces, cuando nosotros hacíamos nuestros argumentos, decíamos una y otra vez, están violando la autonomía para autodeterminarse de los estados. Y hoy la Corte ya dio la razón en un primer aspecto. Vienen otras resoluciones de carácter más profundo que vamos a vivir en los próximos días. Son más de 50, por cierto. Pues muchísimas, de hecho, más de 200, si mal no recuerdo. La Corte no se está dando abasto y tiene que resolver varios de estos temas antes del 30 de septiembre. Tengo entendido que el día de hoy habrá algo interesante. Híjoles, no recuerdo sobre qué va a resolver el día de hoy la Corte, pero se tienen que apurar porque tienen hasta el 30 de septiembre para modificar
el esquema electoral. Okay. En los estados donde habrá elecciones, va a ser todo un debate a raíz de la Corte, por ejemplo, si volvemos al antiguo sistema de asignación de plurinominales y nos atenemos a las fórmulas anteriores. Va a ser todo un debate. Bueno, si quieres, después del corte, damos un poquito de tiempo también para platicar de este asunto. Vamos a la pausa y volvemos con más. Si viajas al DF, recuerda que hoy no circulan vehículos con engomado amarillo y terminación 5 o 6. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. México en serio. Un corte. Regresamos.